Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Jiménez. En este momento vamos a hablar de la NIC 28. A nuestro grupo le corresponde hablar de inversiones en asociadas. Para empezar a hablar acerca de esta, es preciso aclarar los siguientes términos. Es muy importante saber qué significa inversión en cuanto a la NIC 28. Es un derecho que una empresa adquiere con el propósito de mantenerlo y obtener beneficios del mismo. Recibe la denominación en asociada. ¿Y qué es asociada? Es una entidad sobre la que el inversor posee una influencia significativa. Existe una influencia para la empresa inversionista, que consiste en la facultad de participar en las decisiones políticas, financieras y operativas de una empresa asociada, sin llegar a controlarla. Esto se da siempre y cuando la empresa inversionista tenga como mínimo un 20% de los derechos de voto de la empresa. Por ejemplo, la empresa X posee un 25% de acciones en la empresa Y. Esto quiere decir que la empresa X se ha convertido en un inversionista, debido a que tiene más del 20% de participación en los derechos de la empresa Y. Por consiguiente, la empresa Y se convierte en asociada. Métodos de una inversión. Existe el método del costo. La inversión se registra el costo de adquisición. Los ingresos se reconocen por la distribución de utilidades y la recepción de utilidades correspondientes a ejercicios anteriores se tratan como una reducción del costo. También existe otro método que es el método de participación patrimonial, en el cual la inversión se registra inicialmente y su valor contable aumenta o disminuye para reconocer la parte que le corresponde al inversionista en las utilidades o pérdidas de la empresa. La recepción de utilidades correspondientes a ejercicios anteriores se tratan como una reducción del costo. En esa NIC también encontramos el efecto de la distribución de utilidades. Entonces, bajo los dos métodos, las entradas deben ser consideradas como ingresos. Pues deberían ser consideradas como ingresos, pero si provienen de resultados anteriores a la adquisición, estos deben representar una devolución del importe pagado. Por consiguiente, se convierte en una reducción del costo. En la NIC 28 nos hablan de la presentación de los estados financieros, nos dan como unos parámetros de la presentación de los estados financieros. Entonces, esto que nos habla nos dice, se utilizan los estados financieros disponibles más recientes de la asociada, los cuales deben referirse a las mismas fechas de la controlante. Cuando las fechas de presentación del inversor y de la asociada sean diferentes, la asociada debe elaborar estados financieros referidos a las mismas fechas del inversor. Los estados financieros del inversor se elaboran aplicando políticas contables uniformes para transacciones y otros eventos que se hayan producido en circunstancias parecidas. Si la asociada aplica políticas contables diferentes a las del inversor, se deben realizar los ajustes oportunos en los estados financieros de esta, con el fin de conseguir que las políticas contables correspondan a las empleadas por el inversor. No es que si yo quiero aplico las políticas mías como asociada y el inversor tiene otras, no afecta, esto sí afecta, entonces por consiguiente siempre se deben realizar los ajustes oportunos. Revelaciones. Se debe revelar la siguiente información: el valor razonable de las inversiones en asociadas, información financiera resumida de activos, pasivos, ingresos y resultado del ejercicio de las asociadas, presunciones de influencia significativa, razones lógicas para presentar estados financieros en fechas o periodos diferentes a los del inversor, entre otras. A continuación, muy buenas tardes. A continuación desarrollaremos un ejercicio práctico de inversiones en asociadas.
Para la solución tenemos que el valor inicial en libros de las acciones será de 11 millones de pesos, debido a que fue el total de inversión realizada por la compañía X en la compañía Y. Aunque la entidad X haya establecido el modelo del costo como política contable para las inversiones en asociadas, contabilizará su inversión en la compañía Y mediante el modelo del valor razonable, porque la compañía Y tiene un precio de cotización publicado. Para encontrar el total de los ajustes, se realizará la resta del valor final del periodo menos el valor inicial. Así obtendremos el valor a ajustar como pérdida o ganancia durante el periodo. Además de esto, la entidad X debe reflejar en su estado de resultados unos ingresos por dividendos de 600.000 pesos, los cuales corresponden al 30% de los dividendos obtenidos por la compañía Y durante el año 2013. Podemos concluir entonces que la NIC 28, la cual hace referencia a inversiones en entidades asociadas, posee, desde el punto de vista del inversor, posee una influencia muy significativa, ya que éste tiene el poder de intervenir en las decisiones de políticas financieras y de operación de la asociada. Además, es que el inversor posee directa o indirectamente el 20% o más del poder de voto de la asociada. También nos habla que tiene unos métodos de inversión, que son dos, los cuales son el método del costo y el método de participación patrimonial, y que también tiene unos requisitos que deben revelar. Es una información a revelar, la cual es el valor razonable de las inversiones en asociadas, la información financiera resumida de los asociados, la fecha de presentación de los estados financieros de la asociada en caso de que se hayan utilizado para aplicar el método de la participación, la porción de pérdidas de la asociada no reconocida, distinguiendo las que son del ejercicio y las acumuladas, información financiera resumida, ya sea individualmente o por grupos, sobre las asociadas que no se han contabilizado utilizando el método de la participación. Gracias.